Callen ese perro. Hola amigos de la Ciberweb. El día de hoy voy a hablar sobre un resumen de probabilidad. Es que, a ver, estábamos en clase y el profe preguntó de probabilidades y todos estábamos como de que, no recuerdo. Y mi novia me preguntó de que, oye, tú le sabes a esto, ¿no? Y yo de que, debería. Entonces, como me pidió saberle a la probabilidad, pues hizo un guión. Bueno, esta vez hizo un guión y voy a dar un pequeño resumen de probabilidad desde el inicio hasta las funciones de distribuidad acumulada. Entonces, aquí está el guión. Si les interesa alguna parte en específico, pues aquí pueden checar. A ver si lo ven, si les sale, si dicen, ah, bueno, esto me sirve, esto no me sirve y ya. Entonces, ahorita voy a hacer todo esto, pero hablado y a ver si les gusta o no. Total, vamos para allá. Entonces, primero que nada, ¿con qué estamos trabajando? Nosotros en probabilidad trabajamos con fenómenos aleatorios, que son eventos o experimentos que no puedo predecir o determinar el resultado. Entonces la probabilidad se encarga de estudiar estos fenómenos para reducir la incertidumbre que genera. Entonces, lo primero que empieza aquí cuando uno estudia probabilidad es definir un espacio de probabilidad con que vas a trabajar. Bueno, entonces un espacio de probabilidad va a ser una terna ordenada, que va a ser de esta forma. Es esa terna ordenada, pero ¿qué significa cada uno de estos elementos de la terna ordenada? Omega. Omega es un conjunto no vacío cuyos elementos son todos los posibles resultados de un evento aleatorio. También es conocido como espacio muestral. Cabe decir que puede ser infinito. Entonces, el primer elemento es el espacio muestral. El segundo elemento puede ser un poquito truculento al principio porque está medio raro. Se llama sigma álgebra. Entonces, te damos un espacio muestral distinto del vacío, una familia F de subconjuntos de ese espacio muestral, y se dice que esa familia de subconjuntos es una sigma álgebra si cumple tres propiedades. Que el espacio muestral debe estar contenido en esta familia de subconjuntos. Bueno, debe de pertenecer a la familia de subconjuntos, o sea, el subconjunto que quiero que sea sigma álgebra. También como notación verbal, no sé cómo llamarlo, a los elementos de la sigma álgebra les llamamos eventos. Entonces, eh, si hay un evento en la sigma álgebra, entonces su complemento también debe estar en la sigma álgebra. Y si hay una cantidad numerable de eventos en la sigma álgebra, entonces su unión debe estar también en la sigma álgebra. También, si les interesa, no voy a hacer ejemplos, no voy a hacer ejemplos porque a decir todo eso con ejemplos es básicamente dar una clase como de 2 horas, entonces no puedo hacer eso. Pero bueno, si quieren ver el apunte, yo creo que después, no sé, en algún lado. Digo, también va a cumplir ciertas propiedades. No sé si a alguien le interese, pero bueno, ahí van a estar. Entonces, bueno, ya acabamos con las sigma álgebras. Ahora voy a hablar de las medidas de probabilidad. Una función, bueno, una función P que toma elementos de la sigma álgebra y los manda a los reales es una medida de probabilidad si cumple tres propiedades. La probabilidad de un evento va a estar entre 0 y 1 si el evento está en la sigma álgebra. Digo, para todo evento en la sigma álgebra. O sea, para todo evento se va a cumplir que la probabilidad va a estar entre 0 y 1. La probabilidad de el espacio muestral va a ser igual a 1. Como la probabilidad del todo va a ser 1. ¿Saben? Es como curioso. Luego con el 3. Si te dan una cantidad numerable de eventos mutuamente excluyentes, es decir, que la intersección para toda i distinta de j de los i y aj es igual a vacío. Entonces la probabilidad de la unión infinita de esos eventos en la sigma álgebra va a ser igual a la suma de la probabilidad de cada uno de esos elementos de la sigma álgebra. También van a cumplir unas ciertas propiedades, da igual. Entonces ahora sí, como que me voy a saltar muchos temas de prueba condicional, prueba clásica, me voy directo a la variable aleatoria. Entonces, ¿qué con la variable aleatoria? Pues es una función que depende de un espacio de probabilidad. Toma elementos de un Toma elementos de un espacio muestral y los manda a los reales. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace de una cierta manera, que es la siguiente. Tiene que cumplir que un cierto conjunto pertenezca a la sigma álgebra. Bueno, ¿el conjunto de qué? Pues el conjunto de los eventos en el espacio muestral, tales que cuando les aplicas la variable aleatoria,
porque recordemos que esta variable aleatoria es una función que los manda a los eventos a los reales. Cuando ahora ya estamos en el mundo de los reales y ese evento evaluado en la variable aleatoria es menor a una cierta x en los reales. ¿Sí? Am, Otra forma de escribir esto sería con imágenes inversas. Lo voy a hacer. Y es de esta forma. Entonces, al intervalo de menos infinito a x, le aplicas la imagen inversa a cada número dentro de este intervalo. Digo, la función inversa. Entonces, la función inversa, estamos ahora en un intervalo en los reales, los mandamos a un evento dentro del espacio muestral. Entonces, ese evento en el espacio muestral pertenece a la sigma álgebra. Y bueno, ¿y esto en qué se relaciona con la probabilidad? Bueno, habíamos dicho que una medida de probabilidad es una función que toma valores de la sigma álgebra y los manda a los reales. Entonces, esta variable aleatoria va a cumplir que su imagen inversa va a estar en la sigma álgebra. Sigma álgebra, saben, como que ahora podemos pasar de, creo que le falta un palito aquí, de los elementos de sigma álgebra les podemos aplicar la probabilidad, ahora sí. Tampoco se confunda, la variable aleatoria no es ni variable ni aleatoria, es determinista esta función, o sea, para cada elemento aquí le va a corresponder uno en los reales, o sea, cada elemento en omega le va a corresponder uno en los reales y no es como que cada que de ese mismo elemento en omega te va a dar un número distinto en los reales. Tenía que aclararlo antes de que avanzara más. Entonces, bueno, por eso nos interesa porque a esto sí les podemos calcular la probabilidad. Entonces, te interesa dos tipos de variables aleatorias, las continuas y las discretas. Decimos que x es una variable aleatoria discreta si toma un número finito o a lo más numerable de valores. Es decir, que si si la imagen de la variable aleatoria es un conjunto finito o a lo más numerable. Es decir, cuando tomas elementos en el espacio muestral, los manda a una cantidad numerable de reales o un conjunto finito dentro de los reales. Puede ser como un conjunto de puntos, pero no un intervalo, porque en un intervalo por la densidad de los reales en un intervalo va a haber una cantidad infinita de puntos entre ellos dos, porque para toda n positiva existe un número 1 entre n, bla 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 bla. Y x es una variable aleatoria continua si toma valores dentro de un intervalo a, b en los reales, es decir, que la imagen de esa variable aleatoria es un intervalo en R. En esta parte tuve un poquito de complicaciones porque creo que se me mezclaron los conceptos con función de densidad de probabilidad y función de probabilidad, entonces voy a tratar de hablar lento. Función de probabilidad, ¿qué es? Entonces, bueno, tuve que buscarlo en la GPT, entonces no sé si sea lo más riguroso posible, pero bueno, lo que me dijo es que es una medida que asigna un número entre 0 y 1, porque vamos a calcular probabilidades, a elementos de la sigma álgebra. Entonces, cuando tenemos una, una variable aleatoria, le aplicamos, la función de probabilidad nos permite calcular la probabilidad de que esa variable aleatoria esté en un evento de la sigma álgebra. Yo pienso que es como para calcular la probabilidad de que cierto conjunto de eventos dentro del espacio muestral estén dentro de un evento de la sigma álgebra. Entonces es como de la gran cantidad de eventos que pueden suceder, cuáles están dentro de los eventos que estamos calculando. Entonces, bueno. Entonces, la función de densidad de probabilidad f de p, sea x una variable aleatoria, la función de probabilidad de densidad de probabilidad de x es una función integrable y no negativa. Que tiene que toma elementos en R y los manda a R. Digo, la regla de correspondencia te la van a dar cuando te pidan calcularla. Y cumple que para cualquier intervalo a, b en los reales, se tiene que la probabilidad de que
la variable aleatoria esté en un intervalo a, b, va a ser igual a la integral de desde a hasta b de la función de densidad de probabilidad eh, evaluada en un elemento dentro de este intervalo. Y luego está la función de masa de probabilidad, FMP. Damos una variable aleatoria discreta que toma valores dentro de un conjunto infinito. Bueno, voy a tomar en infinito numerable, con que sea numerable. Es decir, que la imagen de la variable aleatoria va a ser igual a ese conjunto numerable, bueno, a lo más numerable. La función de masa de probabilidad de x es la función f de x, así como subíndice, que toma elementos de los reales y los manda al cero, al intervalo de 0 a 1, dada por la siguiente función, eh, que básicamente es la probabilidad de esa variable aleatoria igual a un evento. Eh, bueno, no estaba seguro cómo decir esta parte, así que le pregunté a la GPT y la GPT me dice que la forma correcta de decirlo sería que es la probabilidad de que ocurra un resultado omega dentro del espacio muestral, tal que al aplicarle la variable aleatoria, esté mapeado con el soporte de X, que bueno, lo iba a definir después, pero pues ya me lo jodió la GPT. Quédense con soporte X hasta ahorita, a rato se lo voy a definir en la... ahorita cuando las calculemos. Y no se espanten, ahorita nada más es hablado, después no sé si en este o próximo video voy a hacer como la explicación con gráficos visuales, no sé. Bueno, total, sigo. Ahora vamos con las propiedades de función de probabilidad. ¡Bravo! Entonces te doy una variable aleatoria discreta o continua, depende del caso. Vamos a utilizar la discreta para la masa y la continua para la densidad. Bueno, a esta variable aleatoria le vamos a poner una función de probabilidad. Puede ser la función de masa o la función de densidad. Bueno, entonces ambas van a cumplir una propiedad en conjunto que va a ser que la función de densidad de probabilidad y la función de masa de probabilidad siempre van a ser positivas para toda x en los reales. Bueno, mayores o iguales a cero. Bueno, primero para la segunda propiedad que se va a cumplir, necesito la definición de soporte de x, de la variable aleatoria x, que también vamos a escribirla como sub x, que es el conjunto de valores que puede tomar la variable aleatoria x. Es decir, el soporte de x es el conjunto de los x en los reales, tales que la función de masa o de probabilidad va a ser positiva, que va a ser igual a la imagen de x. Entonces, bueno, ese es el soporte de x. Y con ello hacemos la siguiente propiedad. Para la masa tenemos que la suma de los x en los reales, tales que la función de masa de probabilidad es estrictamente positiva, va a ser igual a 1. Y para la función de densidad de probabilidad, la integral de los x en los reales, tales que la función de densidad de probabilidad es estrictamente positiva, va a ser igual a 1. Que va a ser igual que la integral desde menos infinito a infinito de la función de densidad de probabilidad de los eventos. Ahora sí a lo que llega, a lo que veníamos, la función de distribución acumulada o la función de masa acumulada, que bueno, es como caso discreto y caso continuo. Entonces, vamos para allá. Entonces, tomamos una variable aleatoria discreta o continua. La función de distribución de esa variable aleatoria es una f mayúscula que va de los reales al intervalo 0,1, dada por la regla de correspondencia, que es que la función de distribución acumulada o de masa acumulada va a ser igual a la probabilidad de que
la variable aleatoria x sea menor o igual a una x. Que con una cadena de igualdades podemos llegar a esta parte que creo que es más entendible, que es que la probabilidad de que la función de distribución acumulada de evaluar en una x va a ser igual a la probabilidad de los eventos en el espacio muestral, tales que al aplicarse a un evento, o sea, es la probabilidad del conjunto de los eventos en el espacio muestral, tales que cuando aplicas la variable aleatoria a esos eventos, pertenecen al intervalo de menos infinito a x, siendo x como un factor que achica o alarga el intervalo y x viviendo en los reales. También cumple unas ciertas propiedades, que es que si das una variable aleatoria cualquiera con una función de distribución fx, entonces se va a cumplir estas propiedades, que esta función de distribución va a estar entre 0 y 1 para cualquier valor x en los reales, que cuando aplicas el límite por la izquierda de esta función de distribución va a ser igual a 0, y cuando aplicas el límite por la derecha de esta función de distribución va a ser igual a 1, que la función que esta función es no creciente, y aparte, digo, no decreciente, y aparte esta función es continua por la derecha, que continua por la derecha no entendí muy bien. Cuando yo pregunté me dijeron, vemos a la siguiente clase, y nunca me contaron. Entonces, bueno, entonces para calcular en el caso discreto das una variable aleatoria discreta, entonces la función de distribución acumulada fx, que va a ser igual a la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor a una cierta x, que va a ser igual a que cuando yo te doy una u, tú vas a calcular la suma de todas las u que son menores a una cierta x de las funciones de distribución acumulada. Digo, de las funciones de distribución de densidad, que quiere decir de densidad de masa, es más, la suma de esas funciones de masa, que va a ser igual a la suma de la probabilidad de cuando recorras el eje de las x, vas a sumar eh, las probabilidades de que x, la variable aleatoria, tome un cierto valor u. ¿De qué estoy hablando, Dios? Creo que estoy mal. Quería guardármelo para después los dibujitos, pero imaginemos que yo te doy una x, entonces tú vas a tomar a todos los valores menores a x, o sea, toda esta parte van a ser puras u's. Entonces la variable aleatoria va a tomar valores dentro del espacio muestral y los va a mandar a los reales. Los va a subir por aquí, estos son los reales, esta parte. Entonces les vas a calcular la probabilidad a cada elemento de estos. Entonces vas a calcular la probabilidad que va a ser la suma de esta altura más la suma de esa altura. No va a llegar a esta altura porque x es menor, o sea, la distancia, porque el intervalo de las u's menores a x son este cacho y no este cacho. Entonces nos interesa nada más la suma de estas dos alturas. Y con el caso continuo también vas a una idea similar. Vas a una variable aleatoria continua, eh, con una función de distribución acumulada fx, esta es mayúscula. Entonces esta fx, cuando la evalúes en una cierta x real, te va a dar, vas a igualar la probabilidad de los omegas en el espacio muestral, tales que cuando a ese evento omega le aplicas la variable aleatoria, los manda a un intervalo de menos infinito a x. Ese intervalo está en los reales. Entonces, bueno, que va a ser igual a la integral desde menos infinito a x de la función de densidad de esta variable aleatoria. Bueno, lo voy a hacer con grafiquitas porque ya estamos aquí. Entonces tienes una cierta función, esta es tu función de densidad de probabilidad, y
vas a tratar de calcular la integral desde menos infinito hasta este valor. Bueno, total, como ya hemos dicho, esta integral siempre va a ser eh, menor o igual a uno. O sea, bueno, la totalidad de la integral va a ser uno, pero cuando va desde menos infinito a una x no sabemos si va a caer en uno. Total, eh, va a adquirir un cierto valor que va a ser la integral de toda esta región. Y bueno, esa es la idea de calcular en el caso continuo la función de distribución acumulada. Y bueno chicos, eso fue todo por la clase de hoy. Ya son casi ya van a ser las 12. Mala idea hacer video tan noche, ¿verdad? Total, like, suscribiros para más contenido así. La próxima viene con dibujitos tal vez, no lo sé. Quédense atentos para más cosas de cálculo y de investigación de operaciones. Ya vamos a empezar con Simplex. Chance ahí hay más videos interesantes. Eh, ya. Adiós chicos. Adiós, 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 adiós. Saludos para mi vieja, que me hizo hacer no me hizo hacer este video, pero con gusto se lo hago. Bye.